Y hemos estado hablando de cómo está la cosa, cómo están nuestros pensamientos, cómo está la lengua, cómo está la fe. Estuvimos mirando el domingo pasado un extraordinario mensaje y Dios nos ha estado desafiando durante todos estos domingos a través de su palabra a cómo están esas cosas en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, ¿no? En medio de estos tiempos. Vamos a hablar un poco después de eso. Quiero que todos busquen, por favor, Apocalipsis. Un pasaje que yo siempre lo veo paralelo a esto que vamos a hablar en el día de hoy. Apocalipsis 14. El mensaje de los 3 ángeles. Es un mensaje profético que lo veo muy paralelo a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Versículos 6 al 12, si me acompañan ahí leyendo, miren con su vista, por favor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Quiero comenzar así, dándole gloria a Dios, y terminaré así también. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel, el segundo, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y miren, atiendan bien lo que dice el versículo número 12. Aquí está, en esto que está profetizando, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. César es uno de ellos. Los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dije que es paralelo a lo que voy a estar hablando en este día. El evangelio eterno predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. ¿Cuál es el mensaje? Temed a Dios y darle gloria. Ese es el mensaje. Segundo, las naciones cayendo en crisis cada vez más por causa del pecado, por causa de haber abandonado a Dios, de darle la espalda a Dios. Tercero, los cristianos siendo probados cada vez más, siendo fieles, y todos aquellos que deciden adorar y seguir a la bestia serán atormentados eternamente. Termina este pasaje diciendo: aquí, en esto que ustedes están viendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje de hoy: la paciencia de los santos. ¿Cómo está tu paciencia? Me contaba el hermano Eduardo el otro día, cuando salía para la escuela con su hija, que un carro se atravesó y el chofer se bajó y prácticamente no faltó nada para que le fuera arriba a golpes. Y él le decía: estoy con mi hija
estoy con mi hija. Paciencia. Me contaba la hermana Elvira, allá cuando nos reuníamos en San Miguel, en la calle San Miguel, que un día estaba en una cola y ella vio que todos hemos pasado por ahí, que se acercaba el momento, ¿ves? Uno se va acercando a la hora de comprar y ella veía que por aquí salían jabas y por ahí salían jabas y por acá salían jabas, y que dos personas delante de ella sale el especialista en la cola y dice: se acabó. Paciencia. Acaban de ser anunciados apagones solidarios. Paciencia. Hermano, a eso no le vamos a añadir, si le añadimos todo lo que diariamente tenemos que vivir, enfrentar, confrontar. Paciencia, hermano. ¿Cómo está tu paciencia? Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por ser quien eres. Te damos gracias por el privilegio de poder estar, de podernos acercar a ti, de poder estar en tus caminos, de poder mirar en tus cosas, de poder adorarte, agradecerte. Te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder mirar en tu palabra la verdad, de poder mirar en ella, Señor, no solo las cosas que nos acontecen, sino también lo que ha de acontecer, oh Dios. Y tú nos enseñas, nos instruyes, nos redarguyes, Señor. Padre, que en esta hora todos, Señor, empezando por mí, salgamos en esta hora desafiados por tu palabra a obedecerla. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu ayuda. Rogamos tu bendición, que tu Espíritu Santo esté ministrando a través de tu palabra a cada uno según la necesidad que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Rey que viene. Amén y amén. Mis amados hermanos, la paciencia de los santos. El concepto de la paciencia desde el mundo al concepto de la paciencia bíblico prácticamente es lo mismo, pero no es lo mismo la paciencia de un no creyente a la paciencia de un creyente, de un discípulo de Cristo, de una persona que cree en Jesucristo, una persona que sigue a Cristo. No es lo mismo, no es la misma paciencia. El concepto, cuando usted lo ve, es prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo. Y es lo que queremos ver en esta mañana. Santiago, recuerden que estamos, para que no se nos olvide, Santiago, San Jacobo, es como se llama el escritor de la epístola, hermano del Señor Jesús, escribe esta carta, que muchos la consideran, me encanta ese término, la universidad de la fe. De verdad que es una preparación para la vida práctica, para lo que debo hacer en la vida práctica. La universidad de la fe. Esto fue escrito en los años 50 y pico, después de Cristo, y fue escrito en tiempos, hablé de eso cuando hablé de la cosa. Recuérdense que la cosa es la palabra, nuestra cosa. ¿Cómo está la cosa? Pensé que los iba a coger. Fue escrita en tiempos, hermanos, en que existía una abierta oposición a la fe en Cristo. Fue escrita en tiempos en que los cristianos de aquella época eran judíos, estaban en Jerusalén. Había algunos que venían de otros lugares, pero la mayoría eran judíos. La iglesia cristiana primitiva que comenzó eran judíos de nacionalidad, casi todos eran judíos. Tuvieron que emigrar a otros lugares por causa de las dificultades y la persecución es decir, había abierta oposición a la fe, había asuntos de migración en este tiempo. También había
una situación económica caótica, tremenda hambre, tremenda necesidad, al punto que, como les dije en la predicación pasada, Pablo decía que iba por los lugares y recolectaba ayudas, ofrendas para enviarlas a Jerusalén, a los santos pobres que estaban en Jerusalén. Es decir, los hermanos que estaban en Jerusalén recibían ayudas del exterior. Todo esto no suena como que... este Santiago parece que lo escribieron ayer por la tarde. Pero algo que no les mencioné en el mensaje pasado, que es la parte social. Había cada vez más creciente, un constante cada vez más creciente, en este momento que se escribió esta carta, más creciente conflicto entre el pueblo y las autoridades romanas. Al punto, hermano, que el 14 de abril al 8 de septiembre del año 70 ocurrió en la historia lo que se llama el asedio de Jerusalén, donde, escuchen bien, 1.000.000 en esos 7 meses, 1.110.000 judíos fueron asesinados. Pero no solo eso, el 30 de agosto, en ese periodo del año 70, el templo de Jerusalén fue destruido. Lo que queda ahí es el muro de los lamentos, que es lo que vemos nosotros en la foto. Es lo que este año se cumplen 1952 años de la destrucción del templo, de este acontecimiento histórico y de la destrucción del templo de Jerusalén. De esta manera continuó la situación, empeorando en persecución, en tortura y muerte a los cristianos por todas las regiones. Esto ocurrió, hermano, por 3 siglos. Hay personas que nacieron, se convirtieron bajo esta persecución, bajo esta situación, y murieron en esta situación. Pero fueron fieles. Ahí están en la historia. 3 siglos. En medio de toda esta situación que Santiago está escribiendo, él comienza la carta diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo, de esto hablé la vez pasada, cuando halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice el 4, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pasaje paralelo a este es el pasaje de Romanos 5, del 3 al 5. Pablo lo dice. Así comienza Santiago su carta en el capítulo 1. La prueba de la fe produce paciencia. Hermano, la paciencia de los santos. Hay una necesidad. Es necesaria la paciencia. Número 1, es necesaria la paciencia. Comenzó diciendo la paciencia, pero en el capítulo número 5 de Santiago, capítulo final, dice Santiago 5, 7 y 8, por tanto, término jurídico, por tanto, el único término jurídico que aparece en esa carta, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8 del capítulo 5 de Santiago. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mis amados hermanos,
El concepto de paciencia, según el mundo, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Por eso es que nos encontramos personas que no son creyentes, que enfrentan las dificultades y las adversidades, muchas veces hasta mejor que nosotros. Porque tienen paciencia, tienen su mente puesta en algo, tienen algo, no sé, pero tienen paciencia, ejercitan la paciencia y no son creyentes. Les dije que la paciencia, el concepto es exactamente casi el mismo. Vamos a ver el concepto bíblico ahora. Las palabras originales en griego es el mismo, pero no es igual. Y vamos a ver por qué. Es necesaria la paciencia. En la Biblia encontramos dos palabras. En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras. En todo el libro de Santiago encontramos la palabra hupomoné. Es la palabra paciencia, que significa resistencia, aguante con gozo y esperanza. Constancia, perseverancia, es lo que significa hupomoné. En Gálatas capítulo 5 aparece el fruto del Espíritu, pero no es esta palabra, es otra palabra. Es la palabra macrosumia, que viene de macro, grande, y sumia, de calor. Por eso es que en inglés, los hermanos que acá conocen, la palabra paciencia en el fruto del Espíritu se traduce long suffering, porque tiene que ver con el sufrimiento largo, con el aguantar, el permanecer firme durante mucho tiempo. Tiene que ver con eso. Significa lo mismo: soporte, aguante, paciencia, clemencia, constancia, paciencia y fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Cuando uno mira las palabras se da cuenta de que es lo mismo. En concepto es lo mismo. La paciencia, hermano, es necesaria. Es necesaria para enfrentar las adversidades de la vida, las cosas que tenemos que enfrentar. La paciencia es necesaria. Dile a tu hermano que la paciencia es necesaria. Ahora vamos a ver, hermano, la paciencia, pero vamos a ver sus potenciadores. ¿Qué cosa es potenciador? Es lo que aumenta, lo que fortalece, lo que facilita, lo que ayuda a tener paciencia. Por eso es que no es igual. ¿Cuáles son los potenciadores de la paciencia en la vida cristiana? ¿Qué es lo que me va a ayudar a tener paciencia como cristiano? ¿Qué es lo que me va a ayudar? Miren, mis amados hermanos, Santiago comienza hablando de la paciencia. Voy a hablar de los potenciadores de la paciencia para nosotros. Santiago comienza hablando de la paciencia y nos lleva primero ¿a dónde? ¿Cómo está la cosa? ¿A qué nos lleva? A la palabra de Dios. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba que estemos pasando, la situación que estemos pasando, ¿qué cosa es lo que es probado? ¿Qué cosa dice la Biblia que es probado en mi vida? La prueba de vuestra fe. Lo que es probado en mi vida es la fe. Y la fe, todos saben que viene por el oír, y el oír no hay de otra. No, yo tengo fe porque yo oro mucho. La oración es muy importante y lo vamos a ver. La fe viene por aquí, hermano, no viene por otra. Está escrito. La fe viene por aquí. Está escrito. Dios quiso que fuera así. Entonces, la palabra de Dios es un potenciador grandísimo de nuestra fe. Dice el versículo número 25, que lo vimos en el mensaje pasado: mas el que mira, el que persevera, el que mira atentamente la verdad, el que persevera en ella, haciendo, que hace, no que se olvide, sino que hace eso que dice la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios es un gran potenciador, hermano. El potenciador número 1
Relacionarnos con la palabra de Dios no es tener la última Biblia, no es tener la Biblia bilingüe que le pasé a Abraham, no es tener la super Biblia en mi casa, no es tener tengo no sé cuántas gigas en mi computadora de Biblias, no, es relacionarnos con esa palabra. Eso, hermano, es un potenciador esencial para la paciencia, porque es eso, la fe. Es lo que se va a probar. Hablaba con Eduardo bueno, hemos hablado de ese tema muchas veces desde que empezó el COVID. El COVID, hermano, no hay duda de que probó la fe. El COVID probó la fe en las personas, en los creyentes. El que estaba medio, qué sé yo, el COVID probó la fe en los matrimonios, hermano, no es venir a la iglesia, es relacionarse con Dios a través de su palabra, es tener comunión. No podíamos venir aquí, pero bueno, gracias a Dios estamos en este tiempo y teníamos los chats, podíamos de cierta manera mantenernos comunicados. Fue otro tiempo, 2 años. El COVID probó la fe, hermano. La probó. Esa situación, la fe de cada uno de nosotros fue probada. ¿Quién de verdad buscó al Señor? ¿Quién no buscó nada? ¿Quién se apartó completo? Todavía hay hermanos que no sabemos ni dónde están. Y hay otros que sí sabemos dónde están y están bien mal. Y oramos por ellos para que regresen al Señor. Y otros que a lo mejor ni eran convertidos y estaban acá. ¿Cuántos siervos de Dios dejaron de trabajar? Lo dejaron todo. Dejaron de trabajar. La fe fue probada, hermano. Fue probada. Y va a ser probada constantemente. Otro potenciador de la fe, hermano. Comenzó Santiago hablando de la fe. Santiago capítulo 5. En el capítulo 5, el versículo 13, ahí empiezan otros potenciadores de la paciencia. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante a la oración, adoración. Son potenciadores de la paciencia. Dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Comunión, intercesión, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermano, la confesión es un potenciador de la paciencia. Mientras callé, dice la Biblia, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El no confesar, todos somos pecadores, hermano. Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Pablo lo que no sabe es que delante de él van una pila de cubanos en esa cola. Cuando lleguemos allá le explicaremos. Plan Java, minusválido, van una pila de cubanos delante de él. Todos somos pecadores, hermano. Todos lo somos. Diariamente tenemos que ir al trono de la gracia y pedirle perdón al Señor. Hermanos, confesar es un potenciador de la paciencia. Si no confesamos pecados, hermano, eso va a ir empeorando nuestra vida. Y si hay algo que va a afectar, es nuestra capacidad de resistir, de permanecer. Porque eso es lo que va a ser más atacado. Nuestra fe. Y si tenemos pecado y no lo confesamos delante de Dios, nuestra relación con Dios no está bien. Los potenciadores, hermanos, de la paciencia son una correcta relación con Dios, palabra de Dios, oración, adoración y una correcta relación con los hermanos. Recuérdense que el cristianismo no es una religión. ¿Qué cosa es? Una relación. Y es bueno que aclaremos, es una relación con Dios y con las personas. Porque tenemos que relacionarnos con Dios
Pero también Dios nos manda a las personas para que les hablemos de la salvación, proclamemos su reino. También Dios nos manda a relacionarnos correctamente con los hermanos. Y relacionarnos correctamente con los hermanos, eso es comunión. Eso, hermano, es un potenciador de la paciencia. Hermano, tenemos que permanecer juntos. Tenemos que orar los unos por los otros. Y más en tiempos como los que estamos viviendo, que Cristo viene. Me encantó cuando leyeron todos los textos que dijo una hermana por acá, dijo, y en Apocalipsis, el Rey que viene, gloria a Dios. Y en Apocalipsis, el Rey que viene. Cristo viene, hermano, ¿usted lo cree? Amén. Cristo viene. Vamos a hablar de eso después. Los potenciadores de la paciencia son, primero, la paciencia es necesaria. Segundo, los potenciadores de la paciencia son una correcta relación con Dios, palabra de Dios, oración, adoración y una correcta relación con mis hermanos. Tengo que permanecer en comunión. Tengo que pedir perdón. Tengo que perdonar. Tengo que hacerlo, hermano. Porque si no lo hago, mi paciencia va a ser probada. Me hace falta paciencia. Usted no me hubiese dicho, él es de mecha corta. Usted no me hubiese dicho. Enseguida, ¡guau! Hermano, la palabra de Dios dice, tened. Es una orden. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y Dios nos ha dado potenciadores, cosas que nos van a ayudar, nos van a fortalecer para ser pacientes en medio de lo que tengamos que vivir. Mis amados hermanos, la paciencia de los santos, comencé la paciencia de los santos, la necesidad, la paciencia de los santos, los potenciadores, la paciencia de los santos, el propósito. Aquí es donde nos diferenciamos, en los potenciadores y en el propósito. Aquí es donde nos diferenciamos del mundo. Desde que nacimos, estamos oyendo, ¡hay que resistir! ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? Yo llevo 50 años, yo estoy seguro que aquí hay gente que ha escuchado eso más tiempo. ¡Hay que resistir! ¿Ves? ¿Cómo hace ella? No sé cómo se llama. ¿Hasta cuándo y para qué? ¿Cuál es? Mira, allá, vamos hacia allá. ¿A dónde? Hermano, en la vida cristiana, Dios no nos tiene así, que es lo que nos toca. Vivamos en Cuba, vivamos en China, vivamos en Europa, vivamos en Estados Unidos, vivamos en Alaska, donde usted viva. Hermano, Dios no nos deja así. Hay un tiempo, Dios te dice, tened paciencia, como dice el texto del capítulo 5, tened paciencia hasta, ¿qué cosa? La venida del Señor. Hay un hasta, por lo menos se ve, hay un hasta la venida del Señor. Y también hay propósito. Hay propósito para tener paciencia. En el capítulo número 1, hablando de la paciencia, dice el versículo número 4, mas tenga la paciencia su obra completa, teleios, maduro, significa madurez, para que seáis perfectos, aunque está traducido diferente, es la misma palabra, para que seáis teleios, maduros, madurez, y cabales, íntegros, sin que os falte cosa alguna. Un objetivo de la paciencia, un propósito de la paciencia es que crezcamos en madurez, en integridad. Es el objetivo. Dice el texto de nuevo,
mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros, cabales, maduros. Dice íntegro, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que Dios quiere, que crezcamos. Pero también hay otro propósito. En el 5, así comienza el capítulo 1, pero en el capítulo 5, que es donde termino hablando de la paciencia, dice, hermanos, escuchen bien, hermanos, el 5, versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de paciencia. Sí, son ejemplos, pero dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, dice aquí después, que hablaron en el nombre del Señor. La proclamación del reino. Ese es el lema de nuestra iglesia en este año. Esta es la visión de nuestra iglesia para este año. Proclamar el reino de Dios. Así que la paciencia tiene como propósito que crezcamos en madurez y en integridad para que proclamemos el reino de Dios en cualquier situación, en cualquier adversidad, en cualquier situación que nos toque vivir, y lo vamos a hacer hasta que Cristo venga. Repito, el propósito de la paciencia es crecer en el Señor, en madurez, en integridad, para proclamar el reino de Dios aún en medio de las pruebas, hasta que Cristo venga. Hermano, concluyo. Concluyo en esta mañana. Si pierdes la paciencia, yo creo que todos hemos suspendido esa prueba en algún momento. Hemos ido a revalorización, después extraordinario, después a la mundial. Ayudan, hermanos, necesitamos la paciencia, es necesario. Hay potenciadores, tenemos que acudir a ellos, tener una correcta relación con Dios a través de la oración, la palabra, la oración, la adoración, y tener una correcta relación con mis hermanos, comunión. Si tengo que pedir perdón, tengo que pedir perdón, y si tengo que perdonar, tengo que perdonar. Y hermano, hay un propósito en la paciencia: crecer en madurez, en integridad, para proclamar el reino de Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios, proclamar el reino de Dios en la prueba que sea, y hacerlo hasta que Cristo venga o me llame. Eso lo hizo César. César fue un ejemplo de eso. Vivió en comunión con sus hermanos, sirviendo a los hermanos, proclamando el reino de Dios hasta que Cristo vino. No, Cristo lo llamó. Gloria a Dios por el ejemplo y la vida de este hermano. Gloria a Dios. Si perdemos la paciencia, hermano, dice Santiago 5:9, si perdemos la paciencia, vamos a comenzar a quejarnos. Usted no se queja, ¿no? Mira al hermano que tienes al lado y dile, no te quejes. Las esposas no miren ahora a los esposos, ni los esposos miren a sus esposas. No se miren, no se miren. No se miren, aquí nadie se queja, nadie se queja. Dice el versículo 9 del capítulo 5, hermanos, no os quejéis los unos contra los otros, para que no seáis condenados. No os quejéis. He aquí el juez está delante de la puerta. Pregunta, hermano, ¿cómo está tu paciencia? ¿Cómo está? La paciencia es necesaria en la vida cristiana. Si no entendemos eso, hermano, la vamos a pasar mal.
la vamos a vivir bien fea. Es necesaria la paciencia. En la vida es necesaria la paciencia, pero en la vida cristiana es necesaria la paciencia, porque lo que va a ser probado en nuestra vida es la fe. Así que tenemos que acudir cada día a los potenciadores que Dios nos ha dado, los potenciadores de la paciencia, que son una relación correcta con Dios a través de su palabra, la oración, la adoración y una correcta relación con mis hermanos, comunión, para lograr el propósito que esa paciencia tiene en mí, que es que yo crezca en el Señor, que yo sea maduro, que sea íntegro y pueda proclamar, como Dios quiere, proclamar su reino en cualquier adversidad, en cualquier problema. Hermanos, durante 3 siglos, los cristianos que eran despejados, descuartizados, los griegos les gustaba torturar a las personas, pero los romanos especializaron la tortura. Y los cristianos vivieron eso. Y ellos vivieron buscando a todas, de sí o sí, los potenciadores de la paciencia para poder proclamar el reino de Dios. Proclamar el reino de Dios en medio de las adversidades que estaban viviendo, viendo a sus hijos morir, siendo perseguidos como animales durante 3 siglos. ¿Dónde está el imperio romano, hermano? En los libros. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Gloria a su nombre. Esta obra es de Dios, no es de hombre. Pero tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, hermano, y tenemos que ser pacientes. Dios lo dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hebreos 10, uno de mis textos preferidos. Hebreos 10, del 35 al 37. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Escucha bien, hermano. Si lo puedes buscar, búscalo, márcalo y tenlo ahí. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice el versículo número 37: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amados hermanos, yo no sé si hay visitas en esta mañana, no sé si hay personas que nos visitan por primera vez, no sé si hay personas que han estado ahí batallando en su relación con Dios, que si sí, que si no, que sí. Yo no les conozco, Dios sí les conoce. Déjeme decirle algo: el que ha de venir vendrá. Cristo viene a buscar a su iglesia en ese acontecimiento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y los que queden acá van a vivir un periodo que la Biblia describe como la gran tribulación, algo que jamás se ha visto. Los que queden a ese tiempo, que no se pusieron de a cuenta con Dios y se queden acá, hermano, van a tener que acudir al Señor no como nosotros, no como estamos ahora. Va a ser muy duro. Es tiempo hoy, es tiempo ahora de ponerte a cuentas con Dios, de recibir a Cristo como tu Salvador. Si has estado caminando no bien delante del Señor, pídele perdón y pide: Señor, restáurame. Mis amados hermanos, un familiar nuestro nos dijo un día, cuando yo leí este texto:
y el que ha de venir vendrá y no tardará. Me dijo, yo no puedo, eso lo dijo un judío hace 2000 años. Eso lo dijo un judío hace 2000 años. Pero la palabra de Dios dice, esta palabra dice que para Dios 1000 años es como un día. Y un día como 1000 años. Amado hermano, amado amigo que estás acá, si tú todavía no tienes una estrecha relación con Dios, déjame decirte que en nuestro escenario de tiempo, en nuestro tiempo y espacio, han pasado 2000 años. Pero en el escenario de Dios, han pasado 2 días, 12 menos 6. ¿Qué estaba haciendo usted el viernes a las 12 menos 6? Piense, yo estaba visitando a mi abuela, estaba trabajando, estaba no sé qué, no sé cuándo, estaba en la playa. El viernes, en el escenario divino, el viernes a las 12 menos 6 minutos, Cristo estaba dando su vida a usted. Y Cristo le estaba diciendo a la iglesia, yo voy a volver. Necesitan paciencia. Necesitan relacionarse conmigo por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la oración. Necesitan, por eso es una iglesia, necesitan tener comunión, una correcta relación. Yo voy a volver y quiero que ustedes proclamen el reino de Dios hasta que yo vuelva. Hace 2 días. Hermano, no creas que falta mucho. Si hay algo, visita que estás acá, si hay algo que dice la Biblia que a mí me llama la atención, el escenario profético, que cada vez lo vemos más, es ahora. Esto es ya. Son 2 cosas. Dice Daniel 12:4, la ciencia aumentará. En los últimos 30 años, hermano, la ciencia, 40 años, la ciencia ha aumentado como nunca en la historia de la humanidad. En los últimos 40 años. Eso es una señal del fin. Pero si hay algo, hermano, que a mí de verdad me llama la atención en el escenario profético, dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Estamos en ese tiempo. Nunca había existido ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Todo ojo le verá. Esta predicación en este momento, no tenemos la infraestructura para hacerlo, pero ustedes lo saben. Se puede publicar en vivo y verlo personas que están hasta en otros horarios. Totalmente. Lo pueden ver en vivo. Hermano, Cristo va a volver. Y va a volver por su iglesia. Va a volver por los que creyeron en Él. Va a venir a buscar a los que creyeron en Él. Va a venir un periodo de tribulación y después va a venir a vencer a Satanás, a instaurar su reino, hermano. Hermano, pero Él va a venir primero a buscar a los que creyeron en Él. Si tú no has creído en Él aún, en el nombre del Señor, y quieres en este día, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, yo quiero ponerme a cuentas con Dios, yo quiero que el Señor me perdone y que me ayude. O si has estado caminando, si el COVID te probó y te hizo hacer cosas que
probó tu fe y en vez de buscar los potenciadores, buscaste otras cosas. Los potenciadores divinos, buscaste otras cosas. Déjame entretenerme, déjame pensar en cosas que no me hagan pensar. Y terminaste mal. Hermano, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Si hay alguien aquí en este día que quiere pedir, a mí me gustaría orar por ti, ahora. Si hay alguien en este día que quiere pedirle perdón a Dios, nadie mira a nadie, esto es personal. Si hay alguien, hermano, si hay alguien en este día que quiere pedirle a Dios, levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te 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 bendiga. Es bueno, Dios te bendiga también. Mis amados hermanos, permítanme orar un momento por ustedes. Por favor, pónganse en pie. Iglesia, ahora, estos son hermanos. Hay algunos que son hermanos, otros que nos visitan, otros que están acá. No sé si es primera vez que vienen, pero vamos a orar por estos hermanos, porque tengo otro llamamiento a la iglesia. Vamos a orar por ustedes. Padre, mira a estos hermanos que se han puesto de pie, que están clamando, necesitan de ti. Estos hermanos, estos amigos, tú les conoces, tú conoces mejor que nadie el corazón de ellos. Si es para salvación, si es para renovación, toca sus corazones, Señor. Toca sus corazones y sálvales, renuévales, bendíceles, ayúdales. Yo pido tu bendición, Señor, para ellos, para todos que necesitamos. Gracias por ellos. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre ellos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Mis hermanos, si hay alguno de los que se pusieron en pie que no tienen Biblia, por favor, después el pastor Frank o a mí nos ven, por favor. Si no tienen Biblia, le vamos a regalar una Biblia. Amada Iglesia de la Víbora. Si quieren los músicos, si quieren los músicos. Amada Iglesia de la Víbora, quiero que todos busquen en su Biblia Romanos capítulo 15. Comencé con la gloria de Dios, voy a terminar con la gloria de Dios, no tengo de otra. Quiero que busquen todos en su Biblia Romanos capítulo 15, el espectacular pasaje del capítulo 15 de Romanos. Dice, lo leemos todo, porque las cosas que se escribieron antes, capítulo 15 del 4 al 7, comenzamos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que nos ayudes en medio de las pruebas de nuestra fe. Necesitamos la paciencia. Necesitamos tus potenciadores en nuestra vida. Ayúdanos cada día a buscar, Señor, a relacionarnos contigo, con tu palabra, con la oración, con la adoración. Y ayúdanos a relacionarnos también de manera correcta con nuestros hermanos. Padre, queremos crecer, queremos madurar, queremos ser íntegros, oh Dios, delante de ti, para poder proclamar
proclamar tu reino a todas las naciones, hasta el día que tú vengas. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesucristo, el Rey que viene. Tu pueblo dice: